Hola, ¿qué tal? Que la luz del Todopoderoso, del Altísimo, le guíe, le ilumine, le guarde, que lo proteja a usted como también a todos sus seres queridos. Hoy nosotros vamos a hablar de lo sobrenatural. Solo hay una manera de que en nuestra vida suceda lo sobrenatural. De eso vamos a hablar. Si le es posible, en este momento, después usted va a leer en la palabra de Dios, en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 22 en adelante, donde habla que el Señor Jesús anduvo sobre el mar. Dice, enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Respondiéndole Pedro dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Usted ve que mientras Pedro miraba hacia Jesús, él andaba sobre las aguas. Estaba sucediendo algo sobrenatural. Lo sobrenatural sucede solamente de una manera: cuando nuestra mirada está puesta en el Señor Jesús. Solo eso. Nuestra mirada puesta en Él hará que el resto de nuestros sentidos crean en lo que están viendo. Lo sobrenatural solamente sucede cuando nosotros no desviamos nuestra mirada de los propósitos de Dios. Cuando nuestra confianza está en aquello que Él nos ha hablado. Usted se da cuenta que Jesús le dijo a Pedro, ven, y él creyó en esa voz, miró hacia Jesús y empezó a andar sobre el agua. Empezó a suceder lo sobrenatural, y no es diferente con usted o conmigo. La transformación de un familiar, la cura de una enfermedad, el recibimiento del Espíritu Santo, la puerta que estaba abierta y cerrada y que queremos que se abra. Todo esto sucede solamente cuando le damos oído a la voz de Dios y miramos única y exclusivamente para Él. Estaba sucediendo lo sobrenatural. Mientras miramos para Dios, sucede esto. Me gustaría que usted leyera después el resto, porque lamentablemente después Pedro dejó llenarse de miedo, porque se dejó llevar por las circunstancias, porque se dejó llevar por los sentidos, porque se dejó llevar por la voz externa y no por la voz de Dios. Cuando miramos hacia Jesús, obedecemos su palabra, su voz, lo sobrenatural puede suceder. Y si usted necesita ver algo en su vida sobrenatural, si yo necesito ver algo en mi vida sobrenatural, tenemos que creer que Él no falla. Obedecer su voz y mirar hacia Él, aunque el panorama no sea nada favorable, no importa. La voz de Dios trae a la existencia lo que no existe. Dios le bendiga, un fuerte abrazo y mañana regresaremos con una píldora de la fe. Hasta pronto.